Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche vamos a compartir con nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y nuestro hermano Quique, a los cuales también les doy una cordial y bendecida bienvenida. Pastor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué hermoso privilegio que Dios una vez más nos concede de estar aquí juntos para en breve poder reflexionar un poco en torno a la palabra de Dios y confiamos que esto signifique de mucha ayuda y de fuerza para seguir creciendo en el Espíritu. Bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Asimismo, pues voy a darle una cordial bienvenida a nuestro hermano Quique. Hermano Quique, buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. La verdad que estoy un poco alejado de este tiempo, pero Dios es perfecto en sus tiempos, nuevamente, vale la redundancia, y me ha permitido compartir con ustedes esta noche. Bendiciones para todos. Muchas gracias, mi hermano Quique. Bueno, el tema de hoy es el devocional diario, pero antes de iniciar con el tema, voy a pedir a nuestro hermano Quique que nos dé una oración de inicio. Mi hermano Quique, por favor. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro ahí donde nos encontremos. Amantísimo Padre, una vez más gracias, Señor, porque tú eres perfecto, tú las haces las cosas perfectas, Señor. Y por eso sabemos que este tiempo tú lo has separado para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos afinar nuestros oídos y nuestros corazones al mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Lo bendecimos, Señor, este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano Quique, pues muchas gracias. Bueno, lo dicho, el tema de esta noche que vamos a tratar aquí es el devocional diario. Para ello, pues como siempre, los dejamos pues en manos de Dios y de su siervo Luis, al cual le escuchamos con atención. Mi hermano pastor, le escuchamos. Sí, gracias. Como algunos de ustedes saben, estamos en el análisis, el comentario y aplicación del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. La última vez que estábamos por este medio, habíamos conversado que el autor de este libro, el pastor Escasero, llega a la parte medular de esta propuesta y de esta enseñanza que favorece a nuestro discipulado en todos los aspectos. Y él habla de dos disciplinas que se han estado con el paso del tiempo descuidando y olvidando en el contexto de la vida de la iglesia, que es el guardar el día de reposo y la práctica del devocional diario. Hoy nos corresponde en breve hablar acerca del descubrimiento de un antiguo tesoro, como es identificado así como el devocional diario. Ahora, se requiere que tomemos en cuenta en esta hora tres porciones de la Biblia que son bien puntuales, son alusivos a lo que queremos conversar hoy. En el Salmo 119, perdón, el verso 164, David supo decir, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Bueno, creo que el versículo, al leerlo así en una forma muy rápida, nos lleva a pensar de que siempre, como hijo de Dios, nosotros tenemos razones por el cual detenernos para poder alabar a Dios y, por supuesto, tener un corazón inclinado siempre hacia la exaltación, la devoción, la reverencia a nuestro Dios. Debe llamarnos la atención aquí cuando dice 7 veces al día. La impresión que viene a nuestra mente es que David fue un hombre de disciplina, bien que las escrituras también lo identifica como un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, como también fue identificado. Y la pregunta que yo siempre me hago, ¿no? O sea, ¿qué era lo que él daba a notar, sino una vida comprometida con Dios, conexión, vínculo muy cercano de intimidad con su Dios? Puso siempre por base el tener tiempos y tener momentos a modo de hábito, de disciplina y de costumbre, que de seguro todo creyente al tomarlo en cuenta, vamos a resultar muy favorecidos en el sentido de enriquecer nuestra vida espiritual, por ende, por ende, ser personas muy esforzadas y valientes. Daniel capítulo 6, el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén. Note esto,
se arrodillaba 3 veces al día, oraba, daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este versículo creo que de la misma manera nos anima a considerar el asunto de tener tiempos y momentos oportunos con Dios en el lapso del día. Ahora, consideremos lo siguiente. El que ha leído la Biblia va a recordar que hubo una orden de parte del rey muy fuerte en el sentido que correspondía justamente hasta el riesgo de perder la vida, porque la intención era disciplinarlo a Daniel de una u otra manera. Ahora dice que cuando él se enteró de esta mala noticia, bueno, nunca nos van a hacer falta las malas noticias. Y aunque no lleguen las malas noticias, usted y yo debemos tener siempre un corazón dispuesto a estar en una forma cotidiana, permanente y en hábito, buscando el rostro de Dios. La palabra dice que él entró a su cuarto, abrió la ventana de su cuarto, mirando hacia Jerusalén. Y dice que se arrodillaba 3 veces al día. Tenía por costumbre el poder orar delante de Dios de esa manera. Ahora, miren la última parte del versículo, dice, como siempre lo hacía antes. O sea, esto nos lleva a pensar que no le cogió tanto por sorpresa la mala noticia, ni menos la urgencia inmediata de orar, porque lo que se grafica en nuestro corazón y en nuestra mente es que Daniel era un hombre de oración. De esto hemos hablado mucho. Es muy importante, por ejemplo, el poder asistir al culto, a la iglesia, de las reuniones llamadas reuniones de oración. Eso es de alto valor. Pero como lo hemos enseñado, no es tanto ser partícipe de un culto de oración, sino que nosotros debemos tener vida de oración. Y eso implica que nosotros segundo a segundo debemos tener conciencia de depender de Dios, de clamar a Dios, de expresar nuestras peticiones y dejarnos ministrar por su presencia y su Santo Espíritu. Ahora, cuando uno viene al Nuevo Testamento y llegamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, que es el registro histórico del arranque de la iglesia o como es identificada la iglesia joven. Aquí se habla, por ejemplo, de dos discípulos, Pedro y Juan, que subían juntos al templo. Cuán importante es eso. Siempre motivarnos a andar en compañía con creyentes que nos dirijan hacia la casa del Señor también. Dice que ellos fueron al templo. Tome en cuenta esto, dice, a la hora novena, la de la oración. O sea, nos da a entender que en el lugar de reunión justamente había un tiempo determinado para orar, para doblar rodillas, para que el alma se postre también delante del Señor, como debe ser hoy una costumbre y un hábito que no debe ser descuidado en el contexto de la vida de la iglesia. Lo decimos esto porque el deseo, el interés, la intención de Dios es que usted y yo, como hijos del gran rey, seamos personas de oración, por ende, por esa práctica personal de la oración, ser personas que fortalecen la vida de su congregación en el contexto de lo que es interceder. Ahora, dice el pastor Peter Escacero en su libro lo siguiente: entiéndase por devocional diario el pasar momentos con Dios para ser reabastecidos espiritualmente. Esto es fundamental que todos nosotros, como discípulos que amamos al Señor, lo tomemos en cuenta. Fíjense que uno ha estado siempre relacionado el término devocional diario, como levantarnos temprano en la mañana, ser cuidadoso en eso, cantar un momento a Dios, leer la Biblia, tener un pequeño libro de meditaciones. Todo eso es bueno. Pero el tiempo devocional no es solamente temprano en la mañana y un pequeño tiempo. La idea de la práctica del devocional diario es pasar tiempos, tener momentos con el Señor, sean cortos o de mayor minutos o hasta horas si es posible, con el Señor. Ahora, si alguien se pregunta, ¿para qué? Para ser reabastecido espiritualmente. Siempre he puesto la graficación
en el sentido como un vehículo. Se le inyecta combustible, vamos a una gasolinera, el dispensador nos facilita para reabastecernos, seguimos la marcha. Entonces, ¿cómo entender la parte del devocional diario como un beneficio para nuestra vida espiritual? Justamente eso, tener momentos en el día de pausa para orar al Señor, para cantarle al Señor, para venir a la palabra, tener meditación. Creo que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber redimir bien el tiempo, porque no sería justo que esos momentos sueltos que, que realmente tenemos que aprovechar en cosas muy buenas y que si nos favorece para estar con el Señor, ¿cómo no aprovecharlo? Ahora, cada uno de nosotros sabemos cómo manejamos nuestro tiempo. Si hay algo que debemos tener cuidado es que no se filtren situaciones que nos distraigan, que nuestra mente se divida, que nuestro corazón esté distante del Señor. Aquí es momento oportuno que tengo para, en una forma fija y detenida, buscar a Dios, momento que tengo que aprovechar. Ahora, también dice el pastor Escacero en este su libro, debemos tener una organización intencional. Eso es un factor clave, considerar, porque así como usted y yo tenemos la disciplina en un momento determinado, desayunar, almorzar o cenar, yo creo que de la misma forma podemos hacer el tener tiempos calibrados, calculados, deseados con anterioridad para poder tener nuestros tiempos con Dios. Ahora, debemos tenerlo así alrededor de qué? De las oraciones del devocional diario. Ahora, practicar el devocional diario favorece para estar conscientes de la presencia de Dios mientras trabajamos. Ahora, yo sé que hay muchas personas que a lo mejor estarán escuchándome esto y ya estaban con el prejuicio pensando, entonces no tengo que trabajar, no tengo que cumplir con mis quehaceres en la casa, en ningún momento estaremos enseñando aquello. Lo que estamos indicando es que tenemos que aprovechar tiempos que nos favorecen para estar con el Señor. Ahora, note y tome en cuenta lo siguiente. ¿Trae esto ganancias? Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos detenemos para orar, para cantar, para leer la palabra, para meditar, hace que usted y yo tengamos un estado consciente inmediato del Señor. ¿Note usted la diferencia cuando tomamos la palabra cada 5 días o una vez al mes? ¿Qué es lo que más nos va a invadir en nuestra mente? ¿Cuáles van a ser los sentimientos que van a estar tomando más control de nuestro corazón? Pero si yo tengo tiempos con Dios en el día, el efecto de detenerme con el Señor, esa palabra, y aquí uso este término, que yo la oro, que yo la medito, que yo la busco delante de Dios, es una palabra que va a seguir haciendo eco, va a seguir haciendo resonancia en mi mente y en mi corazón. Y eso me va a favorecer en el sentido de que palabra leída, palabra estudiada, palabra meditada, hace que mi mente en los siguientes segundos y minutos venza cualquier tipo de situación que nos quiera atacar y que venga a nuestro corazón. Ahora, esto nos permite tener un equilibrio sano en la vida. Esto es factor clave, porque intentemos dejar de tomar agua, por ejemplo. Dejemos de alimentarnos. Y claro que es muy diferente cuando usted se programa para un tiempo de ayuno. Eso es otro capítulo, que hay que también saber hacerlo. Pero cuando uno se calibra en estos tiempos con el Señor, entonces eso equilibra todos los aspectos de nuestra vida. Porque cuando de corazón venimos al Señor, Él nos va orientando, Él nos va guiando. Y lo que logramos en una forma integral, porque cuando buscamos al Señor como debe de ser, espíritu, alma y cuerpo, entra en un equilibrio que realmente absolutamente nada de lo de este mundo nos va a dar o nos va a ayudar. El devocional diario, dice el pastor Escacero, es la clave para crear intimidad con Dios en el lapso del tiempo. O sea, finalmente cuando uno entra en el ritmo de lo que es tener los tiempos con el Señor, entonces uno fluye, uno corre, uno ya sabe que en qué momento tiene ya programado, por ejemplo, si alguien se levanta a 4:30 de la mañana,
tiene una hora, hora y media con el Señor, magnífico. Ya la mente se va habituando a eso para el día siguiente hacer lo mismo. Y si programamos en el lapso del día 2 tiempos más, qué sé yo, en la tarde un momento y antes de acostarnos, más de tener el altar familiar, mire cómo nos vamos a ir habituando y nuestro corazón entonces va a ponerse como regla de vida el poder estar siempre haciendo esto que nos favorece y le agrada al Señor. Ahora, esto también se llama, dice el pastor Escacero, practicar la presencia de Dios o la hora del oficio, como le llaman así en el contexto de los monasterios católicos y religiosos. Tome en cuenta bien esta expresión, la hora del oficio, porque para los monjes el tener tiempo con Dios es parte de la labor diaria. O sea, no se lo puede interpretar dentro y fuera de los conventos, de que el pasar tiempo con el Señor es lo último que yo tengo que darle a Él, es a ver si es que me acuerdo, a ver si tengo el ánimo. No, es en medio de toda la disciplina cotidiana, de todo lo que tenemos que hacer, cumplir con el Señor buscándole en una forma de vida. Ahora, dice el pastor Escacero, recordar a Dios a través del devocional diario, ¿qué implica? Número uno, la lectura de la palabra. Aquí lo implícito es lectura, estudio, meditación, porque no basta simplemente con leerla. Tenemos que rumiar las escrituras y dejar que la palabra tome cuerpo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra estudiada y entendida pase a ser una palabra también cantada. Yo creo que el himnario más precioso que tenemos está dentro de la misma Biblia. Vayamos a los salmos y no importa si a lo mejor usted no ha escuchado algún cantante por ahí entonando algún versículo de los salmos, pero yo creo que si le oramos y estamos en el mismo espíritu nos va a hacer entonar. Somos llamados a cantar las escrituras. ¿Y qué más? Orando por varios momentos en el día. Como ya dijimos, mire Daniel, 3 tiempos en el día. David, 7 tiempos en el día. Yo creo que esto es un llamado muy claro de parte de Dios, que está Él tan interesado en nosotros para que desarrollemos una espiritualidad como debe de ser. Y le sumamos aquí también los tiempos y los momentos de silencio. Yo creo que esta es otra de las prácticas que se ha ido descuidando mucho en el contexto de la iglesia. Alguien una vez supo decir, los cultos dentro de la iglesia están muy marcados por la ruidosidad. Y yo creo que Dios no se enoja cuando uno es efusivo en expresarle, qué sé yo, los cánticos o nuestras oraciones. Pero se requiere que aprendamos tanto dentro y fuera del templo, aun cuando estamos en nuestras casas, el silencio, la práctica del silencio para que en quietud, en sosiego, en esa suavidad del alma, permitir que el Espíritu a través de la palabra hable a nuestro corazón. Dice el pastor Escacero con esta pregunta lo siguiente: ¿se imagina usted lo que produciría en nuestra vida este tipo de disciplina si lo practicamos todos los días del año? Tremenda pregunta. Y la respuesta es clara: beneficio, 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 bendiciones en todos los aspectos. Y esto es un asunto que triplemente debemos tomarlo en oración. Primero, reconociendo que cada día nos hace falta aprender y practicar mucho. Segundo, en nuestra casa, en nuestro hogar, juntamente con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nos podamos ver involucrados. Pero también un motivo para estar orando por el contexto de toda la vida de la iglesia, de todos nuestros hermanos de la fe, de la familia de la fe, que podamos ser una iglesia sobre la faz de la tierra, que realmente valoramos los tiempos con Dios. Nuestro tiempo devocional debe ser algo sagrado, debe ser algo que nadie debe de interrumpirlo ni dejar permitir que nos los arrebaten, perdón, porque es de por medio nuestra vida espiritual, es nuestra búsqueda y nuestra dependencia con el Señor. Ahora, dice el pastor también, el pastor Escacero, lo siguiente: detenerse, que es factor clave, para el devocional diario,
nos favorece. ¿Para qué? Para estar atentos a Dios. Es que se requiere la voz de Dios en cada momento y poder entonces caminar con Él a lo largo del día. Mire usted, ¿cuántas veces nos hemos sentido tan contentos por decir, si nuestros hijos no están con nosotros día a día juntos, están distantes, y nos hacen una llamada o una videoconferencia, como es ahora el sistema que se usa, y le vemos por lo menos 5 o 10 minutos, ok, se interrumpa, se corta en un momento determinado ya la comunicación. ¿Cómo queda la sensación de los minutos inmediatos? Uno suspira, uno se deleita, uno dice, hablé nuevamente con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo y mi hija. Esa sensación de deleite, ¿no es verdad? Que es tan bueno, mire cuánta alegría nos produce. Ahora, en relación a nuestro Dios, con la palabra perfecta, que es palabra de salud, que es palabra medicinal, que es palabra que fortalece, que consuela, que exhorta, ¿cómo no estar dependiendo de ella cada momento? Entonces, cuando uno saca tiempo y aprendemos la disciplina del descanso, del silencio, de tener momentos de reposo con el Señor en la palabra y con Él, mire cuánto nos va a ayudar. No olvidemos, a cada instante nosotros tomamos decisiones y las decisiones, como hijos de Dios, la suya y la mía, debe estar marcada por la sabiduría. Eso implica que debemos de tener buena dirección. ¿Cómo lo vamos a lograr? Valorando nuestro tiempo devocional diario, teniendo nuestros momentos respectivos cada día con el Señor. Ahora, dice también el pastor Escacero, y con esto vamos cerrando este análisis. Los que tienen sentido profundo de lo sagrado buscan este tipo de experiencia. Clarísimo, claro. O sea, quien no vive enamorado de esto, quien todavía no lo experimenta, si no está sumergido en ello, no tiene profundo sentimiento de lo que es absoluto. Y entonces quien ya se ha deleitado, ya está degustando de esto que es maravilloso, de la disciplina, del devocional diario, entonces las experiencias no van a ser aisladas. Lo que uno más va a querer es rápido desocuparse del ajetreo, del trajín, para poder nuevamente estar a solas y quietos con el Señor. Ahora, el devocional diario, practicado de manera constante, elimina la división, dice el pastor Escacero, entre lo sagrado y lo secular en nuestra vida. Esto también es clave considerarlo, mis apreciados hermanos y amigos, porque es fácil manejarnos con esa opinión de que, a ver, mi relación con Dios es una relación en el templo. Salgo del templo, ya mi realidad es otra. Y no es así. Esa vivencia plena que tenemos dentro del templo, efusiva, ferviente, es la relación cotidiana. Entonces, todos tenemos que cumplir jornada de trabajo. Entonces, aún en mi acción de trabajo, tiene que estar impreso en lo espiritual. Porque de lo contrario, si yo digo, no, mi trabajo es algo independiente, a ver cómo nos va a ir, a ver cómo vamos a actuar. Pero si involucramos al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, desde la práctica del devocional diario, entonces no nos podemos imaginar que cada paso que podamos dar, entonces van a ser muy bendecidos por el Señor. El pastor Escacero dice y sugiere, ¿cuáles son los componentes del devocional diario o el formato? Número uno, detenernos del trajín. Es bien complicado. Va a ser muy difícil que entremos en esa profundidad con el Señor si estamos tan estresados y tan inquietos. Tenemos que aprender a descansarnos para poder estar con el Señor. Segundo, centrarnos para concentrarnos. Y un gran ejercicio, una práctica que realmente debe ser muy sumada a nuestra vida diaria, es esa tranquilidad, de poder, como yo siempre digo, silenciar nuestro organismo, silenciar nuestros órganos interiores, estar en esa calma, para que entonces nuestra mente se pueda concentrar en una forma de vida, para poder estar atentos a la voz del Señor, que de alguna forma
o de alguna manera se nos va a mostrar. Silencio en la soledad. Qué factor importante también esto, ¿no? Para que usted y yo logremos este nivel de guardar silencio, silenciar ruidos externos como internos, se va a requerir que estemos en un lugar también a solas, inquietud. Pero alguien dirá, pero es que es difícil. Usted no conoce el trajín que yo tengo. Mi trajín, alguien dirá, es hasta desde el momento en que estoy durmiendo. Bueno, cada uno tratemos de liberar y de superar esa batalla ahí. Pero cuando ya nos incorporamos, yo creo que nosotros somos llamados a buscar espacio y tener momentos de quietud, de tranquilidad, para poder guardar silencio. Y en el silencio entrar en meditación. Cuarto, la escritura tiene que ser meditada, previamente estudiada, orada y cantada. Eso es una experiencia maravillosa. Es ahí cuando la palabra se convierte en medicina, como decía el salmista, en nuestros huesos. Y lo último, dice el pastor Peter Escacero, no nos olvidemos de pasar por el examen de conciencia. O sea, cada momento que tengamos con el Señor, y más aún, antes de que termine el día, estarle diciendo, Señor, mira en mí, ¿qué hay en mí? Nadie más que tú has observado cómo ha sido mi comportamiento hoy. Muéstrame desde lo más profundo para ser limpiado, para ser purificado por tu Santo Espíritu. El objetivo entonces del devocional diario es recordar a Dios y cumplir con el Señor a lo largo del resto de nuestro día. Esto es clave. Creyente que no está en el devocional diario, a ver cómo será su conducta, a ver cómo es su comportamiento cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora que viene, cada día que va pasando, cada semana, cada mes de por medio. Así que, mis queridos hermanos y amigos, consideremos esto mucho, porque si seguimos pensando que hay que crecer en la medida de la estatura de Cristo, como dice la palabra, esto es un factor que hay que sumarlo en nuestra vida. Padre, gracias en esta noche por habernos regalado este breve momento para una vez más poder pensar y valorar en el llamado que nos hace. Pedirte perdón, Señor, que a veces hemos estado conscientes de esto y de a poco lo hemos descuidado y nos hemos ido olvidando. Señor, incorpóranos a esta búsqueda cotidiana, sabiendo que esto nos va a fortalecer cada instante y cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Muchas gracias, mi hermano pastor, por el mensaje de hoy que titula Devocional Diario, ¿no? Creo que se ha marcado un interesante camino de lo que debe ser el devocional, ¿no? Muchas veces pensamos que el devocional es simplemente un momento del día y allí termina, ¿no? Leemos algo y pues bueno, analizamos y se termina el devocional hacia el siguiente día, ¿no? Y usted mostraba, ¿no? Ciertos personajes, David, Daniel, 7 veces, 3 veces al día respectivamente, hacían su devocional. Es decir, buscaban, como usted bien planteaba, tiempos calculados para crear intimidad con Dios, ¿no? Este devocional debemos entenderlo como eso, ¿no? Pasar momentos con Dios y es una forma en la cual si nosotros lo empezamos a practicar con tiempos calculados, generaremos una disciplina, ¿no? Que finalmente se nos va a convertir en una regla de vida. Y esto usted lo plantea en qué puede encerrar un devocional diario, ¿no? Entonces, la lectura de la palabra, que a veces, muchas veces solo nos enfocamos en eso, ¿no? También la oración, la meditación en el silencio. En algún momento hacíamos un análisis de esto del silencio, ¿no? Qué interesante poder tener esos momentos de silencios para escuchar a Dios, ¿no? Y también, pues, la alabanza, ¿no? Esto nos permite enfocar también el día a día caminando junto a Dios, ¿no? Tomando decisiones con sabiduría, porque siempre vamos a tener presente a través del devocional en estos tiempos calculados, ¿no es cierto? A Dios y obviamente el mensaje que Él nos puede dar para en ese momento quizás tomar decisiones, ¿no? Que nos puedan venir
y allí puede estar una respuesta que Dios nos puede dar para esas situaciones en las que podamos estar en el día a día, ¿no? Entonces, pienso que por ahí podíamos hacer un pequeño análisis de lo que usted indicaba, ¿no? O sea, esto del devocional diario que muchas veces lo entendemos, como lo empecé diciendo, como un momento corto y al siguiente día nos vamos, ¿no? Y vemos que no es así, que esto más bien tiene que ser un proceso del día, ¿no? Como nos lo muestra David, nos lo muestra Daniel, que son varias veces al día en los cuales pues hay que estar en esta comunicación con Dios a través de diferentes formas, ¿no? Lectura de la palabra, meditación, oración, ¿no es cierto? Y alabanza. Entonces, no sé, mi hermano pastor quiere añadir algo y luego le damos el paso al hermano Quique. Sí, bueno, quiero retroceder un poquito a la introducción del tema de la vez pasada, o la última vez que estuvimos aquí, y que el pastor Peter Escacero hizo para mí fue emocionante y que me fue para mí, ha sido, perdón, de mucha ayuda. Él da testimonio de que tuvo contacto en algunos monasterios de la orden trapense que se llama, que nosotros hemos ido aquí a nuestra casa de oración, como yo siempre digo, a diferentes lugares del mundo él fue. Y dice qué interesante participar de todos estos tiempos, ¿no? Y ver que cuánto eso se le sumó a su experiencia espiritual. Y él en este libro, él hace referencia, en otras palabras, ¿qué vale tener una inmensidad de entendimiento en la escritura si el corazón de uno es reducido en la parte espiritual? Y dice que él está tan agradecido a Dios porque en todos los lugares fue también recibido, también aceptado aprendizaje. Entonces de ahí que la hora del oficio, que significa es para los monjes, tienen mucho que trabajar ellos en el contexto y en el medio donde ellos están, significa que la hora de estar con Dios, los momentos de cantar, de entonar, de orar, es parte de lo cotidiano. Eso es un impulso para lo inmediato. Para mí, esto de aquí es el centro del libro. Es lo medular de lo que hasta ahora hemos visto. Yo sé que nos falta todavía revisar algo más, pero un creyente que tome en cuenta esto con seriedad va a ir creciendo en una forma de vida. La pregunta del millón es cuánto realmente lo están haciendo. Ok, hermano Kika, un comentario también, por favor. Sí, gracias, pastor. Eh, la Solo. verdad que es muy llamativo la forma como lo explica el pastor Escacero ahí en su libro. Pero algo que lo viví yo durante un tiempo que estuve trabajando fuera del país, tenía mi devocional, lo que se conoce normalmente como un devocional, que es el tiempo de la mañana, leer, orar, estudiar, escudriñar la palabra, y ahí se acababa. Pero el resto del día, mientras yo estaba trabajando, sobre todo después del almuerzo, tengo la mala costumbre de acostarme a descansar un poco, y ahí no había cómo, porque teníamos que trabajar, inmediatamente almorzar ahí. ¿Y qué hacía yo para no dormirme? Comenzaba a alabar al Señor, comenzaba a citar versículos. Y mientras estaba haciendo eso, el sueño se iba completamente, me concentraba más en lo que estaba haciendo, a pesar de que yo estaba orando, buscando intimidad con Él, podía manejar mi trabajo de la mejor forma. Y por eso confirmo lo que usted dice en una de las partes de las planillas que usted nos compartía, de que el Señor se encarga, porque tú estás buscándola a Él. Él no va a permitir que tú falles en tu trabajo, jamás. Más vale, mi concentración era aún mayor mientras estaba alabando al Señor. Y lo puedo verificar eso, confirmar eso de ahí. Y también lo que decía el hermano Guillermo hace un momento, los tiempos de silencio. Es algo que nos cuesta. Por eso para mí es más fácil hacerlo en la madrugada, 5 de la mañana que me levanto, vengo, abro mi Biblia, leo, estudio un poco, voy avanzando en mi devocional, en mi forma de leer, pero después por el día, encontrar ese tiempo de silencio es más trabajoso. Como le dijo usted, o sea, el mundo está envolviéndonos de tal manera que no nos permite. Entonces ahí va, no la fuerza de voluntad, sino el querer buscar de Dios. Y esa es la única forma que vamos a tener ese tiempo de silencio, si no, no lo vamos a encontrar jamás. Eso es lo que quería añadir nada más.
Sí. Y antes, Guillermo, solo una cuestión antes de olvidarme, ¿no? Algo clave que también supo expresar Kike hace un momento, ¿no? Esa experiencia de tener un instante con el Señor, y acabo de decirlo, me facilitó el poder manejar mejor las cosas en lo inmediato que hay que hacer. Es que ahí está la clave. Entonces, yo dejo de orar, dejo de buscar al Señor a ver cuál es mi decisión inmediata, qué paso voy a dar, cómo lo voy a hacer. Entonces, por esto es clave e importante tener nuestros momentos con Dios, varios en el día. Perfecto, mis hermanos, ¿no? Y como se había manifestado, cuando nosotros esto lo hacemos con disciplina, luego se va a convertir en algo tan natural, ¿no? Como bien lo decía el hermano Quique, estaba en el trabajo y estaba alabando al Señor, estaba obviamente meditando y que a lo mejor es complejo, ¿no? En el momento del trabajo tener esos tiempos de silencio. Sin embargo, pues cuando uno está con una paz interior, pues también está en ese tiempo de silencio, ¿no? Cuando la presencia de Dios está fluyendo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, se va convirtiendo en algo tan natural, ¿no? Que simplemente lo hacemos sin pensarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que estos tiempos calculados se practiquen, quizás al principio, pues, van a ser un poco complejos, pero seguramente en esa práctica se va a convertir en algo tan natural que simplemente va a salir, o sea, va a ser inevitable que salgan estos tiempos, ¿no? De devocional con el Señor y esto nos va a permitir también crecer con una espiritualidad emocionalmente sana, que es lo que justamente estamos analizando aquí a través del libro del pastor Escasero. Pues ha sido un Eh, gusto poder compartir con ustedes, hermano pastor, nos quiere ayudar con una oración de despedida. ok, sí, muchas gracias. Padre, gracias. Te alabamos también por este precioso momento que nos has regalado de poder estar aquí juntos. Oro por cada persona que nos ha podido escuchar. Conoces tú las necesidades, el clamor que hay y oramos que en tu misericordia, Señor, no solo escuches, sino que también respondas a las peticiones. Sabemos que en ti tenemos esa confianza y creemos que tú muestras tu gloria. En tu nombre te lo pedimos y oramos. Amén. Amén. Mano Amén. Quique, mensaje final. Bueno, lo que nos motiva con este estudio el día de hoy es no descuidar nuestra intimidad con el Señor. Seguir, continuar. Si creemos que los 10, 15 minutos de la mañana son suficientes, olvidémonos de eso. Necesitamos más tiempo. Y si tal vez por el día tenemos ese tiempo para dormir, más vale de los 30 minutos que podemos descansar, dediquémosle 5 o 10 para buscar otra vez del Señor. Y algo que siempre ha recalcado nuestro pastor, el tiempo del altar familiar en las noches con nuestra familia. Eso va a completar mucho. Ahí ya nomás son 3 tiempos. Ahí nomás ya son 3 tiempos. Y como lo hacía Daniel. Ahora hay que hacerlo como lo hacía David, con 7 tiempos, que es, no necesitamos 7 horas, 1 hora por cada tiempo, pero creo que esos 5, 10, 15 o 20 minutos o 30 minutos que sean verdaderamente originales. Dice el Señor que Él aspira, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esa es la forma, cuando verdaderamente anhelamos estar en la presencia del Señor. Eso nada más. Perfecto, hermano Quique. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.